especial. Hoy, esta noche, vamos a platicar sobre los aluches, que es un tema muy interesante, demasiado extenso, diría yo, al que no llegaríamos a un acuerdo final, porque hay muchísimas historias sobre esto y van variando de persona en persona, de pueblo en pueblo, y depende quién te la cuente. Eso sí, déjenme dejarles muy en claro que nadie, bueno, es mi punto de vista, nadie tiene la verdad absoluta en esos temas sobre las leyendas. Recuerden que las leyendas se van contando de generación en generación y va dependiendo del tiempo, las circunstancias, las horas y de muchas cosas más, ¿no? Sobre quién te cuente la leyenda. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces hay personas que se sienten un poquito agobiadas, agredidas o piensan que uno solo cuenta mal las cosas porque no es como ellos las entienden o las vivieron. Por eso es importante tener mente abierta, que son leyendas, y las leyendas son historias que van pasando de generación en generación a través de los tiempos y, muy importante, de manera oral, por lo que se pueden ir modificando o adaptando a diferentes circunstancias y tiempos. Así que, amigos, vamos a platicar primeramente qué es un alush, por qué existen los alushes, de dónde vienen, cómo llegaron, qué eran para los mayas los alushes. Bueno, como decíamos al principio, hay muchas teorías sobre los alushes. Bueno, me gusta llamarlas teorías, pero en sí son muchas versiones de los alushes, de cómo están aquí en Yucatán, en esta zona. Para empezar, es muy interesante cómo se han ido, cómo se dieron muchas semejanzas entre varios seres pues de diferentes partes del mundo que tienen conservan estas similitudes como los aluches. Su baja estatura, que provienen de la naturaleza, que son creados, que se encuentran por ahí en medio del monte y que además pues, se dedican a hacer maldades, dicen algunos, ¿no? Dependiendo cómo tú te los vayas encontrando. El contexto es este: los aluches para los mayas son seres pequeños, no mayores a 1 metro, dicen algunos, no más grandes que la rodilla de una persona, aunque otros dicen que son personajes de 20 centímetros aproximadamente o menos de 20 centímetros. Las personas que los han logrado ver, porque es muy difícil verlos, los describen pequeñitos, como si fueran viejitos, con cara de viejitos, y que además tienen un atuendo muy especial, como si fuera la ropa típica de aquí de Yucatán, aunque esto va variando según el lugar en que se vaya contando. Por ejemplo, si nos lanzamos hasta Europa, si vamos hasta Europa y escuchamos ahí sobre duendes, gnomos, trolls y todos estos personajes que tienen algunas similitudes, pues tienen la vestimenta adecuada del lugar, país o región donde han sido vistos. Lo mismo pasa aquí en México, pero en el centro de México con los chaneques, que son similares a los aluches, a los duendes, y que los van describiendo según la ropa típica de la zona a la que se van pues viendo, ¿no? En donde van apareciendo estos personajes. Bueno, pues los aluches para los antiguos mayas son esos seres pequeñitos que provienen de diferentes partes, podríamos decir, de diferentes creaciones. Una de ellas, de las más importantes, es que estos aluches, estos seres, son seres de la naturaleza, son seres del monte, seres de la madre tierra, que ya existían aquí en Yucatán, por así decirlo. Entonces, cuando los mayas llegan y hacen sus asentamientos en diferentes partes de la península de Yucatán, pues estos seres ya estaban aquí. Y hablamos de seres, podríamos hablar de los dueños del monte, podríamos hablar del Yumbalam, del Bob, del venado que cuida a los demás venados, el Chip, diferentes seres mitológicos de la cultura maya, entre ellos los aluches. Comentan algunas personas en una de las teorías que ellos ya se encontraban aquí, ya vivían aquí cuando llegan los mayas. Entonces los mayas son los que tienen que adaptarse al estilo de vida de los aluches. ¿Y cómo se van adaptando? Pues creando algún tipo de ceremonia, dándoles ofrendas, respetándolos y contando esas historias que van teniendo con el acercamiento a los aluches. Sobre todo cuando empiezan a ver historias de que se los empiezan a topar o a ver o a tener esta ilusión, por así decirlo, de que los ven en los montes y empieza a surgir esas historias hasta volverse leyendas. Es decir, que estas historias ya se contaban de generación en generación a través de los tiempos. Entonces los aluches pasan de ser simplemente
pasan de ser simplemente objetos que la gente observaba a ser leyendas vivas a través de los tiempos en la cultura maya.